Es decir, es nada más por ahora que una conversación, pero que me parece sumamente interesante. En el otro sentido, yo no recuerdo que se haya hablado de cambio de sede de la OEA. Gracias a usted. Richard Kessler, de Business Week. Señor presidente, ¿está negociando Argentina todavía la venta de bienes y servicios nucleares al gobierno revolucionario iraní después del bombardeo de la central nuclear Bushehr en Irán 2 semanas atrás por Irak? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no adhiere Argentina al consenso occidental para aislar a Irán en el ámbito internacional? Todas las ventas que nosotros hacemos en el campo de la tecnología nuclear se hacen sobre la base estricta de las salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Nuclear. De modo que en este sentido estamos, al igual que todos los demás países, preservando el tema de la proliferación. De todos modos, también todas las ventas de la Argentina están vinculadas al uso pacífico, ¿verdad? Y de ninguna manera estamos en una actitud belicista. Por otra parte, en cuanto a la última pregunta, nosotros estamos avanzando en acuerdos bilaterales con países de América Latina y yo diría particularmente con Brasil. Esperamos pronto finalizar un acuerdo para darnos salvaguardias mutuas. Nosotros coincidimos en la necesidad de evitar la proliferación, pero pensamos que es más importante la proliferación, o más peligrosa también la proliferación vertical. Entonces nuestra lucha es una lucha general en todos los campos y siempre estamos dispuestos a trabajar en este camino, en este sentido, que es el camino de la inteligencia en última instancia y un camino ético además. Catherine Delivery, del diario Le Monde. Señor presidente, ¿hay una posibilidad para que el gobierno, en el marco de su política de integración de las Fuerzas Armadas, se vea obligado a aceptar planteamientos como, por ejemplo, ampliar los alcances de la obediencia debida o indultar a los excomandantes del proceso? No, señora. No. Gracias. De nada. Javier Rodríguez, de Prensa Latina. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta respecto al problema de la deuda externa, ampliamente considerado en la reunión de Acapulco y evidentemente una de las fundamentales preocupaciones de los países latinoamericanos. Después de ese planteamiento de importancia hecho por los 8 países en Acapulco, ¿se han dado algunos pasos por los acreedores o ha habido alguna respuesta por los acreedores favorable a lograr negociaciones con un mejor sentido o un más justo sentido hacia América Latina? Recién se ha entrado, señor, en el proceso de comunicación de las resoluciones, de modo que es prematuro pensar en cuáles puedan ser las consecuencias de la declaración de Acapulco. De todos modos, nosotros somos optimistas en cuanto a que el norte comienza a comprender la naturaleza política del problema y la corresponsabilidad en el tema de la deuda. Usted ha de recordar que originariamente casi todos los compromisos se establecieron con un interés del orden del 5%. Y luego estos intereses llegaron hasta más del 20%. Esta fue la cascada que originó este crecimiento vertiginoso de la deuda del mundo subdesarrollado, particularmente la deuda de los países de América Latina. Pero lo que ocurre es que este avance en la comprensión no se compadece con el ritmo de nuestras urgencias. Y entonces queremos procurar hacer conocer cuál es la naturaleza profunda del problema que estamos sufriendo los países de América Latina, que reitero, no solamente sufren el problema de la deuda externa, sino además también el deterioro de los términos del intercambio. De esto se ha tratado precisamente en la conferencia de Acapulco. Gracias. John Rikers, de la agencia Reuters. Señor presidente, usted ha dicho anteriormente que en 1989 quiere entregar la banda presidencial en la nueva capital, Viedma.
¿Usted cree que eso todavía es factible, que en ese momento estará en funcionamiento la nueva capital? Y no sé si llego, voy a tener que ir a una carpa, pero que va a estar construyéndose la nueva capital, tenga usted la seguridad y adelantada. Había una pregunta vinculada. ¿Hay alguna posibilidad de que las elecciones del año 89 se adelantaran? No, ninguna. Es decir, nosotros tenemos plazos constitucionales. Hay que pensar, porque se tiene que tener con meses de anticipación la elección con el propósito de hacer el colegio electoral, de modo que hay que pensar que será mediados de año seguramente, del 89, pero no se piensan adelantar. Bueno, muchas gracias. En ese plazo, ¿no? Sí, no, quizás la pregunta era sobre si hay una discusión sobre exactamente cuándo en el año... No se ha analizado el tema. Muchas gracias. No, de nada. Simón André, de Agencia Telegráfica Húngara. Señor Presidente, usted se prepara un importante viaje a Italia. ¿Qué cosas se esperan de este viaje en la ciudad eterna? Mire, es un viaje que yo diría que puede ser histórico y de importancia no solamente para la Argentina, sino para muchos otros países, porque a mi criterio se pone en marcha sin retórica y con concretos un aspecto sustancial de lo que debe ser el diálogo norte-sur. Hay una asociación particular que va a surgir entre Italia y Argentina, que va a permitir no solamente volcar créditos blandos importantes para nuestro desarrollo, sino además también la construcción de un polo petroquímico y otras actividades en el campo de las comunicaciones de maneras realmente muy importantes, y además también inversiones garantizadas por el propio gobierno italiano. De modo que yo creo que se abre una posibilidad realmente extraordinaria, y me parece a mí que es la manera en que nosotros debiéramos sentir en estas democracias nacientes de América Latina la solidaridad del norte. Nosotros siempre, y lo reiteré hace poco en Acapulco y lo he dicho muchas veces, agradecemos con emoción todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos, la constitución de comisiones solidarias en este campo, pero son solidaridades post-mortem, porque las democracias han caído y por eso se violan derechos humanos y por eso se necesitan esas solidaridades. Pero las democracias caen porque en su momento no hubo solidaridad con las democracias. Italia pone claramente de manifiesto que acompaña a la democracia argentina y que está dispuesta a realizar no solamente, como le digo, créditos importantes, a otorgar créditos importantes, sino a realizar inversiones sustanciales, confiando en nuestro país y sabiendo que en estos momentos, y es país acreedor nuestro, sin embargo, incluso desde el punto de vista de la percepción misma de la deuda por los países acreedores, debieran darse cuenta que lo que tienen que hacer es posibilitar el aumento de nuestra producción. Italia lo está haciendo. Y creo que esto significa mucho, porque debiera ser acompañado por otros países. Otros países debieran hacer lo mismo, porque este es un problema del sur fundamentalmente, pero también es un problema para el norte. Se ha establecido que cada $1.000.000 que paga el sur por los servicios de la deuda, 25 ciudadanos en el norte pierden su empleo, disminuyen su empleo. De modo que es un problema general y además es un problema que hace a la justicia. Y en los tiempos que vivimos me parece que por encima de todo, por lo menos los gobiernos que hacemos gala de la democracia, tenemos que pensar en la ética y en la justicia, no con un criterio limitado por fronteras, sino con un criterio universal. Gracias.
Mónica Yanakiev de O Globo de Brasil. Señor presidente, en la reunión de Acapulco, usted presentó una propuesta nueva que es la de mantener las tasas de interés en un 4%, pero otros países como Brasil y México prefirieron una declaración más general sin especificar un número. Yo quisiera saber si usted va a continuar en esa propuesta o si tiene otras ideas. Yo le agradezco la pregunta porque me da oportunidad de aclarar la situación, porque ha parecido que la Argentina no pudo imponer un criterio. No es así. Nosotros íbamos, como yo lo había anticipado en la conferencia de prensa que había realizado con anterioridad, con la idea de que no se debe pagar más de un 4%, porque el 4% es el interés histórico y es el interés que hoy se cobra en Japón o en Alemania, por ejemplo. Pero hay dos formas de hacerlo. Y en la declaración sale, por una parte, la limitación de la deuda, ¿verdad? La limitación de los intereses, quiero decir, de los intereses, surge de la declaración, que los queremos fijos además, porque hay que hacer predecibles las posibilidades de manejo de la economía en todos los países. Pero además, de manera muy importante, se establece que la deuda debe ser considerada en los términos del mercado, es decir, los deudores tienen que beneficiarse de los precios que en el mercado tienen esas deudas. Entonces, la posición de Argentina, que es limitar las transferencias al exterior, se obtiene o por el 4%, una disminución de las tasas, una limitación de las tasas, como se dice, o por una quita del principal de acuerdo al mercado. De modo que nos hemos puesto de acuerdo en esa redacción y consulta los intereses de América Latina, de la región y también los principios que sustenta el gobierno argentino en la materia. Bueno, gracias. De nada. Norma Morandini, de Cambio 16. Sí, señor presidente, yo voy a continuar con el tema de la deuda. Felipe González, cuando salió de Sudamérica, dijo que él creía que era mucho más fácil esperar actitudes comunes de parte de los acreedores y no de los países deudores. De alguna manera, la reunión de los 8 lo confirma. Mi pregunta es esta: ¿qué es lo que dificulta actitudes comunes de países que tienen argumentos políticos comunes? Siempre en el tema de la deuda. No, yo creo que es exactamente al revés, señora. Nosotros hemos tomado actitudes comunes. ¿Se refiere a los deudores? Sí. Y usted sostiene que no tomaron. No sé si he entendido bien la pregunta, por favor. Actitudes concretas, no argumentos políticos comunes, que son comunes a todos los países, sino actitudes concretas. Por ejemplo, el caso de Argentina, que pide que se bajen los intereses a sus niveles históricos y cada país de alguna manera decide individualmente. No, fue común. Desde luego que aquí hay una definición que es de carácter estratégico, ¿verdad? Que es común y que todos estamos de acuerdo. Posteriormente habrá consideraciones naturales de acuerdo a las posibilidades de cada país, a la riqueza de cada país, a los compromisos de cada país, a los montos de la deuda de cada país, que tendrán que realizarse bilateralmente, pero sobre la base de un soporte y de un sostén común, que es lo que hemos logrado por fin, de modo que yo pongo mucho énfasis en que hemos iniciado una nueva etapa, no solo, señora, en el tema de la deuda, sino en el tema de la integración, y no solo en el tema de la integración en el campo económico, sino en lo que puede ser también la cultura, el derecho, en fin, muchas cosas. Yo creo que es sumamente positiva. Pero usted ha mencionado a Felipe González, y yo quiero de paso decir que nosotros hemos estado conversando con el señor presidente del gobierno español, y que realmente se ha mostrado con una solidaridad que mucho agradece el gobierno argentino, y lo que creemos que va a ser un extraordinario vocero de la preocupación de América Latina por todos estos problemas. Gracias. Jeremy Morgan, de la BBC de Londres. Buen día, señor. Buenos días, señor. Volviendo al caso Astiz, dado que el corte no se absolvió el teniente Astiz en el caso de la señorita Dagmar Hagelin, simplemente hizo un veredicto que había terminado el tiempo para prescribirlo.
¿qué diría usted sobre la actitud profesional y de honor de un liderazgo militar que quiera promocionar un oficial de ese tipo de persona, dado que al momento, teóricamente hablando, si está elevado a capitán, podría llegar en 10 o 15 años de ser el nuevo líder de la Armada? Aquí la calificación en cuanto al honor de las personas, señor, las hace la justicia, gracias a Dios. Y desde luego que ya reitero que no hemos tomado una medida al respecto, que lo vamos a hacer antes de fin de año, considerando, como le he dicho, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la conveniencia de las Fuerzas Armadas, particularmente la Armada, y sus relaciones con la sociedad argentina. Pero señor, Señor, si puede persistir, señor. Sí, el corte, cuando dijo que la carga estaba prescripto, también dijo que eran indicaciones que el teniente Astiz era responsable. No, señor, no es así. Pero no me ponga usted en defensor de nadie. No es así. Se dijo porque prescripción, pero de ninguna manera se consideró probada las otras circunstancias. Gracias. Gracias a usted. Alejandro Vara, el diario ABC de Madrid. Señor presidente, ¿piensa que cambiará algo fundamental en la Argentina una vez que asuma la semana próxima las nuevas autoridades justicialistas? Yo creo que es un episodio realmente importante. Hemos esperado muchos años los argentinos, decenas de años, para que se pudiera dar este espectáculo formidable de la democracia. Creo que va a ser una experiencia apasionante para los argentinos, que tenemos la oportunidad de demostrar hasta qué grado somos profundamente democráticos. La democracia no es solo buscar la libertad, la democracia reclama compromisos, compromisos con la realidad, compromisos con nuestro pueblo, y estoy convencido de que vamos a poder darlos. Yo creo en una Argentina de la convivencia, creo que hemos avanzado notablemente en este campo, estoy persuadido de que todos hemos hecho esfuerzos para servir a la democracia argentina, y este hecho inédito realmente va a poner a prueba esta voluntad de convivir de los argentinos, que para mí está sellando ya el futuro de una Argentina en paz, en diálogo y trabajando todos juntos para hacerla cada vez más grande. Gracias. Marianne Benaim, de la Croix de París. Señor presidente, yo quiero saber si ustedes están cansados del poder para apoyar la candidatura de Angelos. No, en absoluto, ni lo he hecho ni pienso hacerlo, señora. Así Sería que no. una enormidad de mi parte. Así Además, seguramente los radicales, que son más díscolos de lo que usted supone, expresarían su disconformidad. Y por otra parte, el señor gobernador Angelos tiene méritos propios y de ninguna manera aceptaría que nadie lo esté promoviendo en este sentido. Gracias. María Laura Viñolo, de Sunday Times. Señor presidente, el canciller Caputo ha reconocido que existen contactos indirectos anglo-argentinos a través de Estados Unidos. Yo quisiera saber si en el marco de esos contactos, que él define como que se están discutiendo aspectos humanitarios, se está planificando para un futuro próximo un viaje de los familiares de los muertos en la guerra por el lado argentino a las islas. ¿Y qué significa para usted estrictamente aspectos humanitarios en esa discusión anglo-argentina? No conozco en cuanto a la primera parte de su pregunta, señora, y es una aplicación del derecho humanitario, es una extensión del derecho humanitario vinculado a aspectos ecológicos y de conservación. Gracias. Rogelio García Lupo, del Nacional de Caracas. Señor presidente, ha causado sorpresa la liberación de un agente de inteligencia militar prófugo de una cárcel suiza que recientemente prestó declaración ante la comisión del Iran Gate en la ciudad de Washington. Mi pregunta es si algún gobierno extranjero se ha interesado ante el gobierno argentino por la liberación de ese agente de inteligencia. No, señor. Desde luego que a mí también, si lo puedo decir con toda franqueza, me ha molestado
el Poder Ejecutivo hizo lo que correspondía hacer en cuanto a su extradición y lamentablemente aquí, gracias a Dios, tenemos división de poderes, un juez ha ordenado su libertad. Seguramente se ha tenido a la ley. Muchas gracias. María de los Milagros Laudán, de Worldbank de la República Federal de Alemania. Señor presidente, ¿qué opina usted del futuro de América Latina en general? ¿Se dirigirá más hacia el oeste o al este con todos sus cambios en la Unión Soviética o se quedará como una fuerza tercera? Bueno, yo creo que América Latina se dirige a América Latina. Tenemos que ser cada vez más americanos. Tenemos una concepción occidental, es decir, hemos aceptado los valores de Occidente. Esta por lo menos es mi opinión. Cada vez más se muestra la América Latina como el continente en vías de desarrollo comprometido con la democracia pluralista. No creo que se dé el mismo fenómeno en otros continentes. Es decir, yo creo que esta voluntad de cambio que expresa América Latina lo hace en nombre precisamente de una observación que rechaza la cosa estática, que en última instancia termina siendo conservadora, por más progresista que pudiera haber resultado en algún tiempo. Pero al mismo tiempo que somos occidentales en este sentido, somos americanos, con nuestra propia cultura, con nuestro propio componente americano, somos parte del sur, por eso es que queremos estar en no alineados muchos de nuestros países, sufrimos el colonialismo y el neocolonialismo, sufrimos la injusticia, y entonces es que esta pertenencia al campo filosófico de Occidente no nos lleva en el mismo sentido en la definición de este-oeste en el campo estratégico. Queremos ser nosotros mismos, como le dije, no nos gusta ser campo de batalla de desarrollos ideológicos que no son los nuestros. A esto yo le llamo libanización, de modo que lo que tenemos que hacer es afianzarnos en lo que somos y luchar juntos por un futuro que yo creo que se va a concretar definitivamente si actuamos con inteligencia, si actuamos con un sentido americano, como lo hemos empezado a hacer los presidentes de hoy, tal vez, desde luego, llevados por la difícil situación por la que tenemos que atravesar. Éxito. Tim Kuhn, de Financial Times. Señor Presidente, quiero volver al tema de la economía de nuevo. La política económica de su gobierno hace varios años ha sido basado en un modelo de crecimiento, un plan de desarrollo que tiene su eje fundamental sobre las exportaciones y más de todo de exportaciones industriales, como se notó usted hace poco. Dado la caída en las bolsas del mundo en el octubre pasado y la incertidumbre sobre las expectativas de la economía mundial en el próximo año, ¿qué ustedes van a seguir con el optimismo que no va a ser una recesión en la economía mundial o tiene un plan alternativo o incluso un equipo económico alternativo para el próximo año? Nosotros creemos que en el año 1988 no van a resolverse nuestros problemas. Lo que estamos buscando es una inserción en el mundo, convencidos de que en el largo plazo, en el mediano plazo incluso, va a dar resultados. Y vamos a seguir buscando esta inserción de la Argentina en el mundo, que tiene además un componente especial que nos va a permitir también luchar contra la inflación. Pero evidentemente creemos que no podemos ser excesivamente optimistas en cuanto al desarrollo de la economía universal. El déficit de los Estados Unidos está preocupando no solo al norte, preocupa a todos, y no solamente porque se tenga que cubrir con intereses tan altos, que son los que succionan en última instancia también
los ahorros de los distintos países del norte y del sur, sino además también porque puede originar un avance de medidas proteccionistas en su momento que pueden traer aparejados problemas serios a Japón o a Alemania Federal o a otros países de Europa, que a su vez, entonces, como siempre ha pasado, vuelcan sus proteccionismos en desmedro, o por lo menos los precios bajan en desmedro de los países en vías de desarrollo, sobre todo aquellos países que necesitan exportar materias primas, ya sea agrarias, como es el caso de la Argentina, o mineras, como es el caso de otros países de América Latina. Es por eso que al mismo tiempo nosotros estamos procurando realizar una tarea vinculada a la internalización del comercio exterior de América Latina. Hay muchos miles de millones de dólares que los países de América Latina compran fuera de la región y que podían comprarse entre sí. Esto es muy sencillo decirlo, es difícil hacerlo. Es la tarea que está realizando, al que hemos encargado al embajador de la Argentina en la LADI, y es la tarea que está promoviendo también la preocupación de los presidentes y de los cancilleres reunidos previamente con el propósito de trabajar en este sentido. De modo que esta es la alternativa que nosotros estamos buscando, pero pensamos que de todos modos vamos a poder seguir incrementando nuestras manufacturas y desarrollar también el tema de la agroindustria, para lo cual estamos dispuestos a hacer asociaciones con países o empresas de otros países que nos aseguren la posibilidad de colocar esos productos en otros mercados. Pero sí, el éxito o fracaso del plan económico del gobierno en este momento depende sobre esta base, sobre de las exportaciones industriales. Y si hay recesión en el próximo año, ¿hay un plan alternativo listo para implementar? Que no va a ser, no se puede medir en términos tan categóricos como usted dice. Nosotros vamos a aumentar las exportaciones industriales. Estamos, de hecho, haciéndolo. Vamos a hacerlo fundamentalmente. Es decir, es nada más por ahora que una conversación, pero que me parece sumamente interesante. En el otro sentido, yo no recuerdo que se haya hablado de cambio de sede de la OEA. Gracias a usted. Richard Kessler, de Business Week. Señor Presidente, ¿está negociando Argentina todavía la venta de bienes y servicios nucleares al gobierno revolucionario iraní después del bombardeo de la central nuclear Bushehr en Irán 2 semanas atrás por Irak? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no adhiere Argentina al consenso occidental para aislar a Irán en el ámbito internacional? Todas las ventas que nosotros con Brasil esperamos pronto finalizar un acuerdo para darnos salvaguardias mutuas. Nosotros coincidimos en la necesidad de evitar la proliferación, pero pensamos que es más importante la proliferación, o más peligrosa también la proliferación vertical. Entonces nuestra lucha es una lucha general en todos los campos y siempre estamos dispuestos a trabajar en este camino, en este sentido, que es el camino de la inteligencia en última instancia y un camino ético además. Catherine Delivery, del diario Le Monde. Señor presidente, hay una posibilidad para que el gobierno, en el marco de su política de integración de las Fuerzas Armadas... Nosotros hacemos en el campo de la tecnología nuclear, se hacen sobre la base estricta de las salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Nuclear. De modo que en este sentido estamos, al igual que todos los demás países, preservando el tema de la proliferación. De todos modos, también todas las ventas de la Argentina están vinculadas al uso pacífico, ¿verdad? Y de ninguna manera estamos en una actitud belicista. Por otra parte, en cuanto a la última pregunta, nosotros estamos avanzando en acuerdos bilaterales con países de América Latina y yo diría particularmente... se vea obligado a aceptar planteamientos como, por ejemplo,
ampliar los alcances de la obediencia debida o indultar a los excomandantes del proceso? No, señora. No. Gracias. De nada. Javier Rodríguez, de Prensa Latina. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta respecto al problema de la deuda externa, ampliamente considerado en la reunión de Acapulco y evidentemente una de las fundamentales preocupaciones de los países latinoamericanos. Después de ese planteamiento de importancia hecho por los 8 países en Acapulco, ¿se han dado algunos pasos por los acreedores o ha habido alguna respuesta por los acreedores favorable a lograr negociaciones con un mejor sentido o un más justo sentido hacia América Latina? Recién se ha entrado, señor, en el proceso de comunicación de las resoluciones, de modo que es prematuro pensar en cuáles puedan ser las consecuencias de la declaración de Acapulco. De todos modos, nosotros somos optimistas en cuanto a que el norte comienza a comprender la naturaleza política del problema y la corresponsabilidad en el tema de la deuda. Usted ha de recordar que originariamente casi todos los compromisos se establecieron con un interés del orden del 5%.